Bien, entonces verán, tenemos por aquí otra presentación. La anterior todavía no les coloco en el EVA para que ustedes la tengan disponible, que contenía la información inicial de todo esto. Ahora tengo otra presentación acerca también de la programación lineal, una pequeña introducción o un recordatorio de lo que habíamos revisado en la clase anterior. Todo esto va a ser compartido a través del EVA, de modo que ustedes lo puedan tener fácil acceso a estas presentaciones y también a las grabaciones de las clases. Bueno, entonces como primera cuestión, nosotros habíamos hablado del problema de la dieta. Habíamos dicho de que existe un deportista que necesita obtener una dieta que sea de bajo costo, pero que a la vez satisfaga sus necesidades en cuanto a calorías, a nutrientes y bueno, también ciertas preferencias, ¿no? También nos decía eso. Bueno, entonces, ¿qué nos traía este problema? Entonces aquí he vuelto a colocar un poquito de lo que ya hablamos la clase anterior. Habíamos hablado de que el objetivo de todo esto es seleccionar el conjunto de alimentos dados que permitan satisfacer ciertos requerimientos nutricionales y también preferencias, ¿no? Y además de eso, que tenga un costo mínimo, ¿sí? En este caso, queremos minimizar los costos. Entonces, tenemos aquí la tablita, como ustedes la pueden apreciar en pantalla. Tenemos aquí la tablita de los alimentos que van a componer esta dieta, ¿no? Entonces, entre ellos tenemos avena, pollo, bueno, tenemos los tamaños de porción, la energía que esto aporta, las proteínas medidos en gramos, el calcio en miligramos. También tenemos precios y el límite o restricción de porciones que se pueden tomar en un día. Un dato adicional que nos dice este problema es que esta dieta tiene que tener al menos 2.000 calorías, kilocalorías, ¿sí? También al menos tendría que tener 55 gramos de proteína y también al menos 800 miligramos de calcio. Se necesitan esas condiciones para que sea una dieta válida, ¿no? Adicional a eso, también para garantizar la variedad de la dieta, se establece un límite de porciones. Entonces, eso es el dato correspondiente a esta columna, que igual nosotros ya habíamos hablado la clase pasada. ¿Sí? Tenemos aquí el límite de porciones por día. Entonces, ahí le van acompañando a cada alimento la respectiva porción o su respectivo límite. ¿Sí? Aquí tenemos los datos correspondientes a la avena, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí decíamos que al día el deportista solo puede tomar hasta 4 porciones de avena, más que eso ya no, ¿sí? Ese es el límite entonces que nos pone aquí, siempre va a haber una restricción. No sé si es que tal vez haya alguna pregunta hasta aquí, ¿sí? Este es el problema de la dieta. Voy a hacer una pausita hasta que tal vez quiera alguien organizar sus ideas o tal vez alguien tenga algo que preguntar, tenga por ahí alguna duda o tal vez alguna opinión con respecto a esto. Entonces, dejo un momentito, un minutito en pantalla este problema. Aquí nos dice la teoría, ¿no? Con qué nomás se debe cumplir, con qué datos contamos, etcétera. Luego de eso, vamos a ver los pasos que hay que seguir para plantear este problema. Todavía no resolverlo, sino plantearlo.
Bueno, entonces aquí yo he escrito los 3 pasos que hay que seguir para plantear el problema, ¿sí? Para plantear este problema, que es el paso previo a después construir la matriz, ¿sí? Después de esto tenemos que construir una matriz y recién ahí podemos aplicar el método del simplex. Entonces, son 3 pasos que hay que seguir, por favor, ¿sí? Todos recuerden, son 3 pasos que hay que seguir para nosotros poder plantear el problema, ¿sí? En programación lineal. Entonces, voy a encerrar en color rojo esos 3 pasos. El primero es escoger las variables de decisión. El segundo es función objetivo, plantear la función objetivo. Y el último es escribir las restricciones, ¿sí? Tenemos que escribir las restricciones. Tenemos por aquí las restricciones. Entonces, esos son los elementos más importantes con los que tiene que contar el problema. No puede ser de otra manera, no se puede tampoco saltarse alguno de estos pasos. Tenemos que tenerlo bastante claro, ¿sí? En el caso del problema de la dieta, el primer paso, escoger las variables de decisión. En este caso, nuestras variables que nos permiten a nosotros decidir qué es lo que vamos a optimizar, pues son las porciones del alimento a consumirse, ¿no? Durante el día. Entonces aquí, bueno, la anotación les colocan aquí, dice porciones del alimento y, sí, eso nos coloca así debido a que son diferentes, ¿no? Tenemos avena, tenemos pollo, huevos, etcétera. Entonces, por eso les coloca así, porciones del alimento y, según corresponda. Entonces, si es I1, I igual a 1, eso corresponde a avena. Ya le vamos definiendo con su nombre, ¿no? X1. Bueno, aquí en esta parte no me deja anotarlo bien, pero la forma correcta de escribirlo sería X, tiene un subíndice, ¿no? X sub 1. Aquí parece solamente que dijera X1, ¿no? En realidad, la forma correcta de anotarlo es X sub 1, ¿sí? Colocarlo en subíndice. Entonces, ahí tenemos según lo que corresponda, ¿no? X sub 1 sería la avena. X sub 2, en cambio el pollo, etcétera. Así hasta llegar a la sexta variable, que en este caso era el frijol. ¿Sí? Esas entonces han sido las variables de decisión. ¿Cómo nos damos cuenta cuáles son las variables de decisión? Pues en la parte anterior, en el problema, ahí nos planteaba que escojamos o que seleccionemos un conjunto de alimentos dados que permitan satisfacer ciertos requerimientos y que además tenga un costo mínimo. Entonces, ya con esa lectura, ya podemos irnos dando cuenta de cuáles van a ser las variables de decisión, ¿sí? Entonces, me regreso por acá. Ya, en este caso, como quiero decidir cuáles son los alimentos, entonces esa va a ser mi variable de decisión, ¿no? Las porciones de alimento y a consumir durante el día, ¿sí? Eso es lo que queremos saber. Entonces aquí, como les decía, tenemos algunas variables, X1, X2, X3, X4, hasta llegar a la X6. Cada una de estas, pues con su respectivo nombre que proviene de la tabla de datos que vimos en la diapositiva anterior. Preguntas hasta aquí. ¿Alguien que tenga todavía alguna duda con respecto a esta primera parte, ¿no? Ya, si tienen dudas, cualquier cosa, me lo escriben por favor en el chat. O si prefieren utilizar el micrófono, también lo pueden hacer.
A ver, aquí voy a escribir esa pequeña cuestión que les había comunicado. Déjenme cambiarle de color, o si no aquí no se ve nada. Ya, ¿de dónde podemos escoger las variables de decisión? Estas pues vienen de la lectura, se podría decir, de la lectura del problema, ¿sí? Ahí en el problema nos decía específicamente qué era lo que teníamos que decidir, ¿no? Entonces, ese es el primer paso para plantear un programa lineal, un problema lineal, ¿sí? Primer paso, variables de decisión. ¿De dónde viene esto? De la lectura del problema. Ahí en el problema siempre les va a decir, se quiere decidir cuántas porciones consumir. Se quiere decidir cuántas porciones, cuántas hamburguesas, por ejemplo, cuántos sándwiches producir. Se quiere decidir cuántos automóviles se van a pintar, por ejemplo. ¿Ya? Ese como primer paso. El segundo paso es plantear la función objetiva, ¿sí? En el problema también nos decía que queríamos hacer una combinación adecuada de alimentos que además de satisfacer los requerimientos nutricionales, también nos permita minimizar costos. Entonces, eso a nosotros ya nos da la pauta de lo que tenemos que hacer. Para minimizar los costos, pues obviamente nosotros tenemos que tomar el dato correspondiente a los precios, ¿sí? A los precios de cada uno de esos alimentos. Entonces, eso es lo que hemos hecho aquí. En la tablita ustedes tenían esos precios. A partir de eso, nosotros es lo que vamos a minimizar. Entonces, por ejemplo, son el precio por porción, ¿sí? Aquí, por ejemplo, $30 cuesta la porción de avena, 240, en cambio la porción de pollo, 130, los huevos, aquí nos está diciendo 2 huevos, etcétera, ¿sí? Entonces, como en función de los dólares se permite minimizar costos, entonces por eso es que nosotros tomamos ese dato y lo vamos combinando con su respectiva variable, ¿no? Entonces sería 30x1, porque ahora la avena ya convertida a un lenguaje de programación, ahora se llama variable x1. Entonces sería el precio de la avena por esa variable, 30x1, 240x2, ¿sí? Etcétera, hasta llegar a la última variable. Entonces aquí ustedes, como pueden apreciar, hemos escrito también la palabra minimizar, ¿sí? Para hacer referencia a que queremos minimizar los costos. Esa es la función objetivo. Ese es el objetivo de todo esto. Aparte de conseguir esa buena combinación de alimentos, de porciones, también minimizar los costos, ¿sí? Entonces, aquí lo tiene. Aquí tenemos escrito todo eso. 30x1 más 240x2 más 130x3, etcétera, hasta llegar a la última parte. Cumplimos entonces la función objetivo. Hago la pausa aquí por si acaso alguien quiera preguntar algo o tal vez le quede una duda con respecto a cómo plantear la función objetivo, ¿sí? Como tip o como sugerencia, tenemos que fijarnos para definir la función objetivo, siempre nos vamos a fijar en el dinero, ¿sí? Ya, en eso nos vamos a fijar. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos va a permitir a nosotros saber si es que maximizamos las utilidades en el caso de que seamos una empresa que vamos a producir y comercializar algo. Pero en caso de que tengamos un problema como el que estamos viendo ahorita, ahí en cambio lo que queremos tener es una minimización de costos.
Es decir, no queremos gastar tanto en la dieta, pero sí queremos que sea una buena combinación de alimentos, ¿no? Ya. Recuerden, si es que hay alguna pregunta, plantéenla en este momento. No se me vayan a quedar con la duda. Bueno, por ahí alguien creo que me escribe algo. Ya, gracias María José. Bueno, tenemos entonces el tercer y último paso, ¿sí? Del planteamiento del problema. Recuerden que recién estamos planteando, después viene ya la resolución del problema. Gracias Adrián. Sí, Adrián nos da una acotación súper importante que todos tenemos que recordar. Funciones lineales, ¿sí? Lo que ya habíamos hablado en la primera clase. Estamos hablando de funciones lineales porque así es como se debe de plantear, ¿sí? Aquí vamos a utilizar ecuaciones lineales para poder resolver el problema. De eso es lo que se trata el método del simplex. Ya cuando lo veamos, ¿sí? Primero tenemos que plantear un sistema de ecuaciones lineales, ¿ya? Entonces, Adrián nos dice ese punto súper importante. Tenemos que tener funciones lineales, ¿sí? ¿Por qué? Porque el resultado va a ser algo muy específico. En este caso, va a ser el punto óptimo. ¿Ya? Entonces, esa es una aclaración, una acotación que hace Adrián y que todos, por favor, tenemos que recordar, ¿sí? Aquí vamos a utilizar funciones lineales. ¿Por qué? Porque la respuesta tiene que ser algo bastante preciso, ¿sí? El punto óptimo. Eso es lo que vamos a obtener después. En algunos problemas, digamos que les aparece por aquí una x cuadrado, por ejemplo, 30x1 al cuadrado. Eso ya está mal planteado, ¿sí? No vamos a utilizar ecuaciones cuadráticas, cúbicas, nada de eso. Todo tiene que ser lineal. Bueno, el último punto, y gracias por compartirnos las diferentes aclaraciones que se les viene a sus cabezas a cada uno de los participantes, ¿no? Entonces, no duden en compartirnos alguna cosa adicional que ustedes tengan que decir con respecto a este tema. Viene el punto final, que son las restricciones. ¿Por qué hay restricciones? Porque recuerden que siempre en economía estamos hablando de recursos limitados, ¿sí? En este caso, recordemos que nos decían que solo podíamos consumir ciertas cantidades de alimentos, no podemos consumir toda la avena que queramos, tampoco todo el pollo, nada de eso, sino porciones, ¿sí? Ciertas porciones que tienen que cumplir con un cierto número de calorías, con un cierto porcentaje o mejor dicho, con cierta cantidad de proteínas y asimismo una cierta cantidad de calcio, ¿ya? Y además de eso la dieta tiene que ser variada, ¿sí? Entonces tenemos aquí las restricciones. Para plantear el mínimo de calorías, igualmente, escogemos los datos que están en la tablita. Me regreso otra vez. Entonces aquí escogemos la columna que nos dice kilocalorías. Esa columna a nosotros nos va a dar la idea de lo que tenemos que consumir, ¿sí? O del aporte, mejor dicho, de las kilocalorías que tiene cada uno de esos alimentos. Y planteamos entonces de esa manera la primera restricción.
tomando en cuenta también esta cosa súper importante que teníamos por acá, que el mismo problema nos planteaba, ¿no? Nos decía que esta dieta tiene que contener al menos 2000 kilocalorías. ¿Sí? Esto es lo que nos dice el problema. Entonces lo vamos a ir planteando en función de esas kilocalorías. Tomamos los datos correspondientes a esa columna y las combinamos con sus respectivas variables, es decir, avena, pollo, huevos, leche, pastel y frijol. ¿Sí? Entonces nos vamos por acá y eso es lo que tenemos aquí como primera cuestión. Ustedes lo pueden apreciar en esta partecita de aquí, un mínimo de calorías. Aquí lo vamos escribiendo. Entonces hacemos esa combinación. Ahí nos decía que la avena nos aporta un mínimo de 110 kilocalorías. El pollo 205 kilocalorías, etc. ¿Ya? Y eso tiene que darnos un aporte de al menos 2000 kilocalorías. Entonces ahí es cuando le representamos con esta simbología, ¿no? Mayor o igual que. ¿Ya? Dice al menos. Al menos esperamos que sea un poquito más, ¿no? Esperamos que sea ese 2000 y más. Mismo caso con las proteínas, lo mismo con el mínimo de calcio, utilizamos los datos correspondientes a cada una de esas columnas que teníamos en la tabla de datos. Y así es como vamos planteando las restricciones. Por aquí nos aparece la variedad de la dieta también. Ahí esto nos hacía referencia a lo que tenemos en disponibilidades, ¿no? Ya, tenemos aquí las disponibilidades. Tenemos entonces la variedad de la dieta, ¿no? Podemos consumir hasta 4 porciones de avena, hasta 3 porciones de pollo, etc. Entonces, ahí se puede consumir menos o igual que esa porción, pero más ya no, porque ya no está disponible. Y cosa final y súper importante es esta condición de no negatividad, ya que, como habíamos hablado en la clase anterior, no existen cantidades negativas. ¿Ya? Entonces, no decimos, por ejemplo, menos 2 litros de leche. ¿Sí? Eso no existe. Entonces, tenemos que especificar esta condición de no negatividad. Ya. Tal vez alguna duda con este último paso. Entonces, son 3 pasos, por favor. Sí, eso guárdenlo en sus cabezas. 3 pasos para plantear el problema. 1, variables de decisión. 2, función objetivo. Y 3, las restricciones. ¿Sí? Todo lo tienen ustedes a través del problema, del planteamiento del problema, del problema, ¿no? Del problema inicial, la teoría, lo que les dice ahí. ¿Qué es lo que se requiere? ¿Cuál es el objetivo? ¿Y qué condicionantes nomás tenemos por ahí? A todo eso, a todo ese lenguaje español, lo hemos convertido ya por aquí en números, ¿sí? Y en variables, como ustedes lo pueden ver aquí, x1, x2, etc. Ya. Ahora vamos a intentar hacer un ejercicio, ¿sí? Vamos a intentar plantear un problema. Esta vez vamos a tener el problema de la asignación de materias primas, ¿ya? Entonces vamos a ver qué tal les va con esto. Lo vamos a intentar hacer en este mismo momento. Traten de hacerlo, pueden hacerlo a mano. Verán, vamos a hacer esta actividad, ¿sí? La vamos a subir en el EVA. Ya. Vamos a hacerlo pasito a pasito. Vamos a intentarlo hacer en este momento.
Por eso es que les sugiero que lo hagan tal vez a mano y puedan subir una captura de pantalla, tal vez una foto, ¿sí? Pueden subir en el EVA y ahora les voy a abrir el enlace de esta primera cosa. Aprender a plantear un problema, ¿sí? Aquí yo les voy a mostrar de qué se trata este problema de asignación de materias primas. Entonces, lo vamos a leer. Si es que tal vez alguien necesita tal vez, qué sé yo, algún documento donde se especifique este problema, también podría compartirlo en el EVA. ¿Ya? Voy a dejar abierto el enlace hasta el día de mañana. Mañana tenemos de 12 a 2, creo. Entonces ahí, para que lo suban hasta un momentito antes de que empiece la clase, ¿sí? Van a tener todo este día para plantear correctamente este problema. ¿Ya? Pero aquí vamos a intentarlo poquito a poco, ¿sí? Y ya una vez que logremos hacer una primera cosa, por ejemplo, el primer paso, yo creo que ustedes ya están capacitados para hacer el 2 y el 3, el paso 2 y el paso 3. Entonces vamos a ver de qué se trata este problema de asignación de materias primas. Nos dice que el chef principal del restaurante Tacos está tratando de decidir cuál es la mejor manera de asignar las materias primas que están disponibles para preparar 4 platillos especiales el día viernes por la noche, ¿sí? Desde luego que esta decisión debe de tomarse pronto porque hay platillos, sobre todo 3 de ellos, que deben prepararse ya, ¿sí? Entonces, recuerden, son 4 platillos los que se van a preparar. Sin embargo, las decisiones se tienen que tomar pronto porque 3 de esos platos necesitan estar ya preparados, ¿sí? Y tenemos también, ¿alguien quiere preguntar algo tal vez? Ya, es que veo que alguien está con el micrófono abierto. ¿No? Ah, bueno. Pensé que querían preguntar algo. Entonces teníamos este problema, ¿no? Ya les decía que aquí el chef lo que quiere saber es la mejor manera de asignar las materias primas para preparar 4. Sí, sí, Adrián, por favor, solamente el planteo. O sea, así como vimos en el anterior, ya, estas 3 cosas, solamente eso. Ya después vamos a ver lo que es armar ya el sistema de ecuaciones, ¿sí? Y luego de eso, ya vamos a saber aplicar en cambio lo que es el simplex, ¿ya? Entonces, les vuelvo a indicar esta parte de acá, ¿ya? Sí. ¿Cuál es aquí la misión entonces? Hacer el planteamiento analítico, así como siguiendo los 3 pasos, ¿no? Primero, escoger las variables de decisión. Segundo, poner la función objetivo. Y tercero, las restricciones. ¿Ya? Entonces, por aquí tienen ustedes la primera parte del problema. ¿Sí? Aquí nos dice que el chef necesita ver la mejor manera de asignar las materias primas para producir 4 platos. ¿Sí? 4 platillos especiales para el día viernes. ¿Sí? Entonces, aquí, bueno, pone algunos detalles que no son tan relevantes en realidad. Ya nos pone que las decisiones deben de tomarse rápido porque 3 de los platillos tienen que empezarse ya a preparar. Y por aquí les voy a compartir la tabla de los alimentos que se tienen en inventario y las cantidades que se requieren para preparar los 4 platillos que plantea este chef. ¿Sí? Entonces me voy a esperar un momentito por aquí. Me voy a esperar solo un momentito hasta que ustedes lean un poquito el problema y más o menos ya empiecen a figurarse
¿Cómo será de plantear? ¿Cuáles serán las variables de decisión? ¿Cuál será el objetivo? Etcétera. Ya, entonces, me voy a esperar un momentito hasta que hagan una buena lectura de esta primera parte. Lo que sigue, en cambio, es la tablita donde tienen ustedes ahí algunas variables, las cantidades que se requieren para preparar los platos, entre otras cosas. Si desean, pueden hacerle tal vez una fotografía o una captura de pantalla a esta primera parte del problema para que lo tengan presente. De todas maneras, voy a tratar de subir el documento en el EVA para que ustedes también puedan hacer el planteamiento, ¿no? Bien, me voy a pasar entonces a la siguiente parte del problema. ¿Ya? Entonces, esta es la tabla donde se tienen las diferentes combinaciones o disponibilidades, mejor dicho. Tenemos aquí las disponibilidades de alimentos, ¿sí? Tenemos aquí la carne molida, todo está medido en libras, excepto los panes y las tortillas, ¿ya? Entonces, aquí tenemos la carne molida, el queso, etcétera. ¿Ya? Tenemos los alimentos disponibles para poder producir una primera cuestión, un primer platillo que es la hamburguesa con queso. Hay otro platillo que son las albóndigas, otro los tacos y otro los picadillos. También tenemos aquí pues las disponibilidades, ¿no? Tenemos por aquí que tenemos disponible 100 libras de carne, 50 de queso, etc. Asimismo tenemos 80 panes y 80 tortillas. ¿Ya? No hay ninguna otra cosa importante para que influya en las decisiones que tome el chef, pero lo que sí hay que tomar en cuenta es que estos elementos ya están comprados. ¿Ya? Todo esto que ustedes pueden ver aquí ya están comprados, ya se los tiene disponibles en el congelador de este restaurante, ¿sí? Entonces aquí lo que es importante de saber entonces serían las porciones que deben utilizarse para producir cada uno de estos 4 platillos. ¿Ya? Otra cosa importante también que hay que saber acá y que nos dice el problema es la demanda de mercado y el precio de venta, ¿sí? Y nos pone otra tablita. Entonces, por aquí tenemos la demanda de cualquiera de esos 4 platillos, ¿no? Las hamburguesas con queso, 75 unidades, las albóndigas 60, 100 tacos y 55 de picadillo. En cambio, cuando estamos hablando de precios de venta, pues aquí tenemos en unidades monetarias el precio de cada uno de estos platos, ¿sí? Esto es lo que nos dice el problema. ¿Ya? Nos proporciona aquí el dato, las disponibilidades y las porciones que se utilizan para producir cada platillo. Y segundo, nos muestra también la demanda y los precios. Dato interesante o importante. El chef quiere maximizar el ingreso, ¿ya? Porque como les decía, ya se han comprado todos los materiales, se los tiene en el congelador. Se quiere maximizar el ingreso, ¿sí?
Esa es una parte importante que hay que recordar. Se quiere maximizar el ingreso. Ya. Voy a dejar por aquí también la tablita, ya nuevamente para que la puedan revisar. Entonces recuerden aquí, queremos maximizar el ingreso gracias a la venta de estos platos. ¿Sí? Vamos a maximizar el ingreso. Queremos saber también la combinación o las cantidades que vamos a utilizar de esos alimentos para producir cada uno de esos 4 platillos. Sí, Adrián. Una parte del planteamiento es, pero lo que usted me dice, ¿sí? ¿Se quiere maximizar el ingreso? Sí, tendríamos que tomar en función de los precios de venta totalmente. Recuerden que cuando hablábamos de la función objetivo, ya eran las mediciones en dólares, ¿sí? O bueno, en unidades monetarias, en dinero. Es una parte, lo que usted me dice. Nos falta tomar en cuenta también seguir los 3 pasitos. Los 3 pasitos que teníamos por acá, que eran las variables de decisión, la función objetivo y las restricciones. ¿Ya? Vamos entonces viendo cuáles pueden ser esas variables de decisión. Y voy tal vez a abrir esto o bueno, pudiera también volverles a indicar la tablita. ¿Cuáles serían las variables de decisión? Vamos conversándolo aquí. Si alguien tiene alguna idea, la puede compartir a través del micrófono o por el chat. Las variables de decisión serían los alimentos, economista. Gracias, Ricky. ¿Quién está de acuerdo? ¿O quién está en desacuerdo? Economista, digo que sería la carne molida, el queso, los frijoles y los que están en esta columna. Me parece que aquí alimento indica hamburguesa con queso. Muchas No sé, gracias. pero sí, a eso me refería, profe. Sí. Muchas gracias. Vamos a ver por acá. Creo que tengo otras participaciones. Ya, por aquí nos dicen los alimentos. Ya tenemos que tomar en cuenta también los precios. Ya, por ahí alguien me dice otra cosa. Alguien me indica que los platillos serían las variables de decisión. ¿Quién está de acuerdo? Ya, hay 2 cosas. La primera cuestión que nos dice que las variables de decisión pueden ser estas cantidades que tenemos por acá. O sea, la carne, el queso, que serían las variables de decisión. Eso nos dice un primer planteamiento, ¿no? Nos lo comunicó Ricky y también otras compañeras a través del chat. Pero hay un compañero que nos dice que mejor las variables de decisión serían más bien estas, los platillos. Ya. Tal vez alguien opina algo. Gustavo y Anthony creo que quieren opinar. Sí, economista yo. A Las ver, variables de decisión son las columnas de hamburguesa, albóndigas, tacos y picadillo. ¿por qué Entonces venían sería? dadas en la lectura del problema. Muchas gracias, Gustavo. Anthony tal vez quería agregar algo. No, solo se me prendió el micrófono solito. Ah, ya. Ya. Entonces, por aquí, John y Angie
nos están diciendo en cambio a través del chat que ellos han leído que en los enunciados dice 4 platillos especiales. Y además de eso también John Jairo nos dice que él considera que las variables de decisión serían los platillos, ya que el problema mencionó que el chef debe decidir 3 de los 4 platillos. ¿Ya? Entonces, por eso les decía, es súper importante por aquí la lectura. Eso es lo que nos decía de inicio el problema. ¿Ya? Está tratando de decidir cuál es la mejor manera de asignar las materias primas disponibles a los 4 platillos. ¿Ya? Quiere revisar las disponibilidades de esos alimentos, ¿no? Que ya mencionábamos. ¿Para qué? Para saber cuánto producir. ¿Sí? Entonces, la respuesta correcta es lo segundo que nos dijeron los compañeros, que nos dice John, Patrick y también Angie. En este caso, las variables de decisión serían los platillos. El problema mismo lo dice, ¿sí? Queremos saber cuánto producir de acuerdo a estas columnas, ya que están aquí los 4 platillos establecidos, ¿no? Queremos saber cuánto pedir, cuánto producir, ¿sí? El chef quiere saber cuánto producir según las disponibilidades de estos alimentos. Entonces, primera cosa, las variables de decisión han sido los platillos. Ya, porque de eso se trata también el negocio. Queremos saber cuánto nos toca preparar el viernes, pues para la venta. Ya. Entonces me voy a ir por acá. Me voy a ir por acá y voy a escribir las variables de decisión. Entonces sería X1, las hamburguesas con queso. La X2, que serían las albóndigas. La X3, que eran los tacos. Y X4, que era, en cambio, algo llamado picadillo. Esas son las variables de decisión. Listo, esa es la primera cuestión. Entonces, por ahí, algunos compañeros se fijaron en algunos detalles un poquito más pequeños y nos avisaron, pues, que las variables de decisión han sido los platillos, ¿no? Que es lo que nos interesa o lo que le interesa al chef saber, ¿no? Cuánto producir según las disponibilidades. Ahora, la función objetivo, ¿cómo debería plantearla? ¿Ideas, tal vez, por ahí? Ya tenemos una primera respuesta. Gracias, Jonathan. Jonathan nos dice que hay que plantear con respecto al precio de los platillos, ya que se busca maximizar los ingresos. ¿Quién está en desacuerdo con Jonathan? ¿Todos estamos de acuerdo? Ya. ¿Cómo debería entonces escribir esa función objetivo?
Ya, me voy a regresar un ratito a la tabla. Ya. ¿Cómo deberíamos escribir la función objetivo? Gracias. Tenemos por aquí, creo que ya una respuesta. Listo, me voy a regresar entonces acá a la pizarra y voy a escribir la función objetivo que nos dice el compañero. Entonces el compañero nos detalla lo siguiente. Nos dice que la función objetivo deberíamos escribirla así. Maximizar. En este caso sería 2.25. Gracias, Angie. ¿Sí? Angie y Jonathan ya nos detallan. ¿Ya? Entonces podríamos escribir 2.25x1 más 2x2 más 1.75x3 más 2.5 más 2.50x4. Ya. En este caso lo que se quiere es maximizar las ganancias, ¿no? Por la venta de estos 4 platillos. Entonces, por eso aquí ya detallamos con esa palabra. Nosotros colocamos maximizar. Ya, igual aquí me espero un momentito hasta que todos organicemos las ideas y si es que tal vez alguien tiene alguna duda con respecto a este paso, pues en este momento nos lo puede comunicar. Ya. Entonces aquí en el último pasito que les había dicho en el planteamiento de la función objetivo, recuerden lo que les había dicho, ¿no? Que nosotros minimizamos costos o también podemos maximizar ganancias. ¿Y eso cómo se mide? Pues a través de unidades monetarias, ¿no? De dólares, de dinero, ¿ya? Entonces, por eso es que era importante que nosotros reconozcamos acá cuáles serán los datos que había que escoger. Y en este caso, los datos a escogerse pues eran los precios de venta, ¿sí? Porque a partir de esos precios es lo que este chef, este restaurante va a obtener sus ganancias, ¿no?
Economista, una pregunta. Sí, En- Ahí en lo que le ponemos la palabra minimizar es porque es lo que estamos buscando en el ejercicio, ¿verdad? Porque en el anterior le pusimos minimizar porque era porque buscábamos que los costos sean más bajos. Entonces, la palabra va de acuerdo al ejercicio, ¿verdad? sí, totalmente. Ya, gracias. Totalmente, Ricky, sí. Según lo que pide el ejercicio. En el anterior nos decía que queríamos buscar una combinación de alimentos barata, a un costo mínimo, entonces por eso minimizar. Ahora, en cambio, nos dice que el chef quiere maximizar el ingreso, ¿sí? A partir de la venta de hamburguesas, albóndigas, tacos y picadillo. Entonces, a partir de eso quiere maximizar los ingresos y por eso colocamos, es súper importante aquí, hacer esa referencia para saber qué es lo que tiene que hacer el problema. Entonces, aquí, maximizar. Ya. Ahora sí, vamos con las restricciones. Una pregunta. Sí, ¿Que no nos decía que el chef está tratando de buscar la mejor manera de asignar las materias primas? sí, pero esa es otra partecita del problema. Sí, me voy a regresar al enunciado. Ya. Justamente, sí, Gustavo. Nos dice que el chef está tratando de decidir cuál es la mejor manera de asignar las materias disponibles a los 4 platillos especiales del viernes por la noche. La decisión se debe tomar temprano por la tarde porque 3 de los platillos se deben empezar a preparar ya. La finalidad de asignar las materias primas es producir 4 platillos especiales. ¿Ya? Entonces, esta decisión, si bien aquí nos hace la referencia, ¿no? Voy a encerrarlo aquí. Nos dice que sí, él quiere decidir la mejor manera de asignar las materias primas. ¿Ya? Pero cabe recalcar aquí la finalidad. ¿Sí? También hay que tomar en cuenta la segunda parte del problema, ¿no? Ahí nos pone algo sobre demanda y precios. ¿Ya? La finalidad de asignar de una buena forma las materias primas es producir 4 platillos. ¿Ya? Entonces, en ese sentido sí puede ser un poquito confuso. Sí puede ser tal vez un poco capcioso y tal vez podamos caer en la trampa de que a lo mejor las variables de decisión puedan ser los alimentos, ¿no? Por ejemplo, la carne molida, todo lo que teníamos ahí, ¿sí? Pero hay que fijarnos un poquito más en la finalidad de todo esto. O sea, decidimos cuánto tomar de esas materias primas, pero ¿para qué? Para producir los 4 platillos. Porque a la final la venta de eso es lo que a nosotros nos va a permitir maximizar la ganancia, maximizar los ingresos. ¿Ya? Entonces, si hay que complementarlo un poquito más, yo sé que puede ser tal vez un poquito confuso, ¿ya? A lo mejor podamos caer en el error de que escojamos a los otros, a estas variables como variables de decisión, a esto de la carne, queso, frijol, etcétera. ¿Sí? Podemos caer en ese error. Pero, fijándonos un poquito más en la otra parte que nos dice el problema, entonces tendríamos que tomar a esas variables de decisión como es cuánto producir. Por eso aquí nos pone el dato, tanto de demanda como precios de esos cuatro platillos. De todas maneras, tal vez para repasar un poquito más, mañana empezaremos la clase con otro ejercicio, ¿sí? Igualmente de
empezar a plantear para que nosotros nos podamos dar cuenta de cuáles son las variables de decisión, ¿sí? Em, o sea, repasando un poquito más, se nos va a hacer más fácil detectar cuáles eran las variables de decisión, ¿sí? Entonces, sí, vale la pena hacer otro ejercicio más. Bueno, por lo pronto vamos a hacer este. Bien, entonces, verán, teníamos esta cuestión de por acá. ¿Ya? Ahora lo que nos falta entonces es tomar en cuenta esa, la combinación de esos diferentes alimentos, ¿no? Para producir las hamburguesas, las albóndigas, los tacos y el picadillo. ¿Ya? Ya sabemos que el objetivo es maximizar el ingreso, es decir, a partir de esos precios de venta de cada uno de estos platillos, pues queremos saber cuántos tendríamos que vender y cuáles serían las cantidades óptimas para producir y de esa manera obtener la máxima ganancia posible. ¿Sí? Eso sería aquí lo importante. Ahora con respecto a las restricciones. Tenemos aquí algunas restricciones. Me regreso nuevamente a la tablita. ¿Ya? Entonces por aquí tendríamos algunas restricciones, ¿no? Aquí se pueden generar ya algunas cosas. Entonces, por ejemplo, ¿cómo plantearíamos las restricciones que nos servirían para producir las hamburguesas con queso? Ya, les decía, les preguntaba, ¿cómo planteamos las restricciones ahora? Porque ya nos queda el último paso, el tercero. ¿Cómo planteamos las restricciones de producir hamburguesas con queso? ¿Ya? Entonces, por ahí Angie nos dice que deberíamos tomar en cuenta las cantidades disponibles totalmente. Sí, totalmente. Pero ¿cómo haríamos más puntualmente para para colocar las restricciones correspondientes a esta primera cuestión? Las restricciones que tiene la producción de hamburguesas con queso. Los ingredientes que lleva, tal vez, profe. Correcto. Sí, gracias Ricky. Los ingredientes que lleva, totalmente. Son las disponibilidades que tenemos por aquí, ¿no? Vamos planteando entonces la primera restricción. ¿Cómo deberíamos escribir? Ya Ricky ya nos avisó. Es según las disponibilidades de alimentos que se tienen por aquí. O sea, carne, queso, frejo, lechuga, tomate, pan. En este caso, para producir hamburguesas no se necesitan tortillas. Ya, María José, parece que ya nos dijo por aquí cómo deberíamos escribir. Entonces aquí lo que vamos a tener es lo siguiente. La primera restricción.
Mira, lo voy a escribir por acá. Ya. En este lado voy a escribir la restricción. Entonces, para producir hamburguesas, tendría lo siguiente. A ver, y aquí viene una cosa, una cuestión. Déjenme revisarla un momentito. Ya, aquí creo que me estoy equivocando en una cosa. Ya me puse a dudar en este momentito. Solo regálenme un momentito para revisar una cuestión aquí. En esta parte. A ver. Ay, ya. Casi me equivoco acá, pero en esta partecita es así, casi escribo mal. Entonces aquí tenemos lo siguiente. Bueno, ya se me borró aquí un poquito esto, pero ya conocemos nosotros que las variables de decisión, pues, era la producción de hamburguesas, también era de albóndigas, de tacos y de picadillo, ¿no? Teníamos la función objetivo que era maximizar y bueno, aquí teníamos según los precios, ¿no? 2.25 que corresponde a la producción de hamburguesas más 1.75 y así hasta llegar pues a la última variable. Entonces, con respecto a la restricción, nosotros aquí teníamos la tablita, ¿no? Teníamos las disponibilidades de alimento. Entonces, por aquí teníamos que para las 4 especialidades, pues, se necesita carne molida. Entonces, aquí ya podemos plantear la primera restricción, ¿sí? Con cada uno de estos alimentos que tenemos por acá. Entonces, ¿cómo lo vamos a ir planteando? Por ejemplo, para el primer caso. Por ahí María José ya nos compartió una primera aproximación de respuesta, pero en ese sentido tenemos que hacer lo siguiente. Si bien la primera parte estaba muy bien, tenemos que hacer lo siguiente. Entonces, restricciones. La primera restricción corresponde al primer ingrediente, ¿sí? Que era la carne molida. ¿Ya? Carne molida. ¿Sí? Entonces, ¿cómo tendré que plantear esta primera cuestión? Para producir hamburguesas, dice que se necesita 0.30 libras de carne. Sí, eso para producir una hamburguesa. ¿Ya? Más, nos decía que necesitábamos, a ver, ¿dónde dejé mi?
la imagen. Luego de eso necesitábamos, muchas gracias, 0.25 libras de carne para producir las albóndigas. Más. Muchas gracias, ya tenemos por aquí. Ahora necesitamos 0.25 libras de carne para producir, en cambio, los tacos. Y finalmente necesitamos 0.4. Creo que nos detallaban los compañeros por aquí. Muchas gracias. 0.4 libras de carne para producir, en cambio, el picadillo. ¿Ya? Ahí la disponibilidad nos dice que son 100 libras de carne. ¿Ya? Para lo cual Angie nos detalla aquí, nos pone menor o igual que 100. ¿Sí? Entonces, eso es correcto. Menor o igual que 100. ¿Sí? Podemos utilizar hasta 100 libras de carne, pero más que eso, no. ¿Ya? Menos que eso sí se puede, porque está disponible, pero más que eso ya no se puede. ¿Sí? Porque nos dice que tenemos 100 libras de carne. Es decir, que podemos utilizar menos o igual que esa cantidad. Entonces, esa es la primera restricción. Por ahí María José también nos indica la restricción con respecto al queso. Ahí ustedes podrán visualizar pues que para queso se necesita 0.1 libras de queso para producir hamburguesas. Creo que no se necesita para producir las albóndigas. Es correcto, para producir albóndigas no vamos a utilizar queso. Para producir tacos, sí que vamos a utilizar queso. Entonces aquí en este caso tendríamos 0, para hamburguesa, 0.1x1 más 0.3x3. ¿Sí? Debido a que albóndigas tiene valor 0. Entonces aquí la variable x2 no la vamos a tener. ¿Sí? No la vamos a tener. Por lo tanto, no tenemos que escribirla. Ya, lo voy a escribir aquí, después ya quito la tabla y ya para que lo puedan ver con respecto al queso. Entonces tendríamos lo siguiente. Tendríamos 0.1 x1, que María José está en lo correcto. No tengo por aquí la variable x2, ya que dice que para las albóndigas no se necesita. Pero en cambio lo que sí tengo es x3, que es 0.3x3 y más x4, sí se necesita queso para producir picadillo, más 0.2 x4. Ya, y eso menor o igual que 50, ¿sí? Ya lo voy a colocar más o menos por aquí. Ya. Muchas gracias. Por ahí ya me ayudan las compañeras también. Ya plantean con respecto a lo que es los otros insumos, ¿no? Frijol, queso, lechuga, tomate, tortillas, etcétera. Gracias, Jonathan. Gracias, Yulady, Angie, María José. Ya, entonces me voy a ir por acá.
Y más o menos ya tengo por aquí esta cuestión. Aquí en la parte de arriba me he equivocado, aquí era un X3, ¿sí? Entonces ahí yo ya le voy ordenando, le voy colocando así ordenadito. Para producir hamburguesas sí se necesita queso, pero para albóndigas no. Por eso me queda este espacio en blanco. ¿Ya? No tenemos la variable X2, pero sí que tenemos la 3 y la 4. ¿Ya? Asimismo, pueden ustedes irle colocando en orden según si se tengan las variables, ¿no? En las variables que no se tengan, le dejan espacio en blanco, ¿sí? Y el resto le siguen colocando según cómo se presente, ¿no? En las columnas. Entonces, aquí en esta columna, nosotros vamos a ir ubicando todos los datos correspondientes a la variable X1, aquí a la variable X2 según la disponibilidad, en esta columna la variable X3, ¿sí? Y lo mismo en esta columna, todo lo que tenga que ver con X4. Donde no haya, le dejan espacio en blanco, tal como pasó con el caso del insumo queso. ¿Sí? Ahí le dejamos el espacio en blanco. Eso después a ustedes les va a ayudar a plantear, a pasar de estas ecuaciones, ya las podemos ir pasando a una matriz. Y de ahí sí, ya se puede empezar a aplicar el método del simplex. ¿Sí? Entonces, bien. Les invito, por favor, a que acabemos escribiendo todas las restricciones, ¿sí? Que escribamos todo el planteamiento, por favor. Pueden hacerlo a mano y tomarle una fotografía y pueden subirlo al EVA, ¿sí? Esa va a ser una primera actividad. Mañana, al iniciar la clase, vamos a ver cómo plantear otro problema más, ¿sí? Esto para repasar un poquito más y no confundirnos entre variables de decisión y función objetivo, etcétera. ¿Sí? El enlace va a estar abierto hasta el día de mañana, por favor. ¿Sí? Les voy a dejar abierto hasta el día de mañana, hasta antes de la clase. Mañana la clase es a las 12. Entonces va a quedar el enlace abierto hasta el día de mañana, antes de las 12, para que puedan subir, de nada, María José, para que puedan subir este planteamiento. Entonces, le planteamos bonito estas, y otra cosa más, les comparto en este mismo momento la presentación, ¿sí? A través del chat. Se los comparto en este mismo momento. ¿Ya? Para que ahí ustedes puedan ver el planteamiento del problema. ¿Ya? Porque ahí está el enunciado y todo eso. Entonces, para que le vayan viendo pasito a pasito qué es lo que nomás tienen que plantear. Entonces, en ese sentido, bueno, ya lo hemos hecho aquí la mayoría. Ya podemos ir planteando las variables de decisión, la función objetivo y finalmente las restricciones. ¿Sí? Entonces, eso va a quedar como una pequeña tarea. Lo pueden subir hasta el día de mañana. ¿Ya? ¿Existe tal vez alguna pregunta con respecto a lo que acabamos de decir? Se puede hacer a mano, ¿sí? Como ustedes mejor se arreglen. Lo pueden hacer a mano o tal vez si quieren hacer algún documento también en Word o como sea, también lo pueden hacer. No hay restricción, ¿sí? No hay ningún problema como ustedes quieran realizarlo. Ya. Bien, entonces este es el final de la clase, por favor. Nos vemos, por favor, el día de mañana. Comenzaremos resolviendo algún otro planteamiento, por favor, para que ustedes puedan tener una idea más amplia de cómo realizar este planteamiento, ¿sí? Y por favor, terminen de plantear bien este último problema que es la decisión en cuanto a asignar correctamente la materia prima para producir. Ya. La resolución todavía no. Solo el planteamiento, por favor. Sí, la resolución no todavía. Simplemente el planteamiento.
Es decir, los 3 pasos. Variables de decisión, función objetivo, restricciones. Eso nada más. Bien. Si no hay ninguna otra pregunta, entonces por favor recuerden seguir estos 3 pasos. Coloquemos por favor el planteamiento del problema, es decir, primero las variables de decisión, segundo la función objetivo y tercero las restricciones. Recuerden colocar las restricciones en forma ordenada, así como les había indicado. En una sola columna, todo lo que se refiere a la variable x1, etcétera, hasta llegar a la última variable. Donde no exista donde exista dato 0, tienen que dejar espacio en blanco, ¿sí? Porque no es correcto escribir 0x2, por ejemplo, sino que tenemos que dejarle el espacio en blanco, así ordenadito, ¿no? Esa nada más es mi sugerencia. Les agradezco mucho por su atención y nos veremos el día de mañana.